Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Quisiera a ver si de pronto alguno me saluda así desde la cámara. Sí, Hermana y que, Ruth, pre- muchas gracias. y que prendan los micrófonos y saluden. Sí, hace unos meses no nos veíamos. Mucho, Me alegra mucho hermano. acompañarlos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Leo. A quienes se conectan de pronto por primera vez o a quienes se conectan por invitación de alguien. Pues bueno, yo soy el invitado especial de esta noche. Hace tiempo no nos veíamos y como siempre, pues es un privilegio, es un honor para mí estar acompañándolos. Hoy hablando particularmente de algo que me llama la atención y es esa, ¿alguien recuerda cómo decía la imagen que se envió por qué? Por la invitación? ¿O qué decía el texto? Que a veces no entendemos, aunque a veces no entendamos, Dios siempre obra. Y es que yo creo que una de las sensaciones más frustrantes es no entender algo. Yo no sé si a ustedes les pasó. De Dije que pronto en el colegio, cuando eh, Dios contesta mis oraciones. eso. De pronto no sé si a alguno le pasó que en el colegio con las matemáticas llegó a décimo y era trigonometría o por allá no sé, que se hablaba del cálculo y de unas cosas rarísimas de derivadas, integrales y que es toda esta cosa tan difícil. Y esa sensación de es que no entiendo, esa sensación de es que me esfuerzo pero no logro entender lo que está pasando. Y yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera el no entender algo, el no entender a Dios, el no entender, eh, em, particularmente cuando le contaba a mi novia que iba a tener, hablar sobre este tema, ella me dijo de una manera graciosa, ¿no? No en serio, me dijo, es que tú no me comprendes, porque yo le dije que el tema se llamaba Cuando no comprendemos a Dios. Y entonces me dice, es que tú no me comprendes, y es que pasa eso en la vida real. Ella me lo dijo en modo gracioso, pero pasa, que en las parejas no nos entendemos, que no nos entendemos con nuestros padres, que no entendemos a nuestros hijos, no comprendemos muchas cosas de la vida, no comprendemos lo que está pasando a nivel político en el mundo, son cosas demasiado que salen de nuestra cabeza. Entonces yo quiero abordar ese tema esta noche. Y lo primero que voy a invitarlos es a que abran sus Biblias. Abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 13. Y vamos a ir lentamente por este pasaje tan bonito que encontramos allí. Juan, capítulo 13. Y voy a leerlo desde acá. Voy a ir por pedacitos, voy a irlo leyendo despacito. Antes de la fiesta de la Pascua, ahí si ustedes miran el título dice que Juan lava los pies de sus discípulos. Perdón, que Juan no, perdón, en el libro de Juan, capítulo 13 dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Estamos ya viendo los últimos momentos de la vida de Jesús, por lo que vemos ahí en el título. Y sabemos que Jesús lavó los pies de sus discípulos y posteriormente tuvo una noche difícil y al otro día fue crucificado y murió. Pero antes de que ocurriera todo esto, Jesús nos regala unos pasajes preciosos y que Juan supo plasmar de una forma impecable en este libro y en esta carta tan preciosa que es la de Juan capítulo 13. Y vamos a ir entonces nuevamente, antes de la fiesta de Pascua. Antes de la fiesta, no es casualidad, querida familia, que Jesús muriera en una fiesta de Pascua. Ya habían pasado más de 1000 años celebrando los judíos la fiesta de Pascua. Habían pasado más de 1000 años desde que los hebreos, los hijos por allá de Jacob, salieron desde Egipto y en el día que salieron celebraron la primera Pascua. Habían pasado más de 1000 años y habían perdido el sentido, la comprensión de lo que significaba la Pascua. Olvidaron que cuando se mataba al cordero y se lo comían, esto significaba que alguien era el cordero que tomaba ese lugar. De repente, no sé si alguien se acuerda que cuando Jesús se bautizó, Juan el Bautista, el primo de Jesús, el profeta, cuando lo vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se refirió a él como el Cordero, así como el Cordero que se sacrificaba en la fiesta de Pascua, Juan se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que ni siquiera Juan entendía de qué se trataba esto de el Cordero que quita el pecado del mundo.
Porque desde hacía 4000 años aproximadamente que Adán y Eva habían tenido que sacrificar ese primer animalito para vestirse con sus pieles después de haber pecado. Habían pasado aproximadamente 4000 años haciéndose estos sacrificios y se les había olvidado el concepto de la sustitución, de que ese cordero sustituía a alguien que algún día iba a morir. Así que ese mismo día, cuando se acercó la Pascua, Jesús empieza a entrar en escena, porque en esa Pascua Jesús murió, más o menos 1000 años después de que se celebró la primera Pascua, más o menos 4000 años después de que el primer cordero tuvo que morir. Lo que sigue diciendo el texto es que sabiendo Jesús, versículo 1 de Juan 13, que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esto lo que me dice a mí es que hay un plan, querida familia, que hay un reloj en el cielo que marca la hora y que nos dice o que a Dios le dice cuándo son los tiempos indicados de cada cosa. Hay un texto que me gusta mucho de referencia y es Gálatas 4:4 que nos confirma esto. Gálatas 4:4 lo voy a leer desde aquí, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto nos confirma nuevamente que hay un plan trazado, que hay un plan que se desarrolla con los propósitos de Dios, que hay una senda que los propósitos divinos van recorriendo y que Dios está al control de todo, que hay tiempos demarcados. Estaba planeado desde que se fundó el mundo, no es algo improvisado. Desde hacía milenios estaba planificado cómo iba a ser el curso de la historia del mundo. Y lo que sigue diciendo es, para que pasara de este mundo al Padre. Jesús sabía que ya era momento de regresar al Padre. Y esto nos recuerda que Jesús es Dios, que Jesús iba a regresar al Padre a hacer lo que era siempre con él. Juan en el capítulo 1, versículo 1, hablando de Jesús, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Así que aquí nos dice que Jesús ya sabía que era momento de regresar al Padre. Y lo que dice finalmente es, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así termina el versículo 1 de Juan 13. Como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Y este texto lo que me dice, finalmente, es que el amor es la esencia de Dios. Es Dios por su naturaleza. Nos recuerda este pedacito del texto, que todo se puede entender, o lo único, o mejor dicho, ¿cómo decirlo de otra manera? La única forma de entender lo que hace Dios es a través del amor. Un amor que va hasta el extremo. Y luego viene una lectura que me gustaría que comparáramos. Hay dos textos que se me hacen muy similares. Uno es Juan 13, 2 al 5, y el siguiente está en Filipenses 2, como del 6, 5 en adelante. ¿Por qué digo que se me parecen similares? Ustedes me van a decir si a lo mejor tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces les voy a pedir el favor de que ahí, sin perder Juan 13, pongan su dedito o vayan a la aplicación o se abran otra pestañita para buscar el texto que está en Filipenses 2 y vamos a leerlos como al tiempo. Vamos a ir comparando lo que dice cada pasaje y vamos a ver si efectivamente hay una relación entre estos dos textos. Juan 13:2 dice lo siguiente. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ahora vamos al versículo 3, que es con el que comienzo esta comparación, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto nos está diciendo que Jesús era Dios. Y cuando nos vamos a Filipenses 2, del versículo 5 en adelante, vamos a darnos cuenta. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuchen, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estos textos parecen ser similares. Ahora, vamos a ir otra vez a Juan 13 y vamos a leer el versículo 4, la primera parte. Dice, se levantó de la cena, hablando de Jesús, y se quitó su manto.
Ahora vámonos otra vez a Filipenses 2 y vamos a leer la primera parte del versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Despojó es como quitarse el manto, o sea, despojarse es como quitarse la vestidura real. Y entonces cuando los comparamos parecen ser similares. En Juan 13:4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y en Filipenses dice, sino que se despojó a sí mismo. La última parte del versículo 4 de Juan 13 dice que tomando una toalla se la ciñó, se amarró una toalla. Y el versículo 7 de Filipenses 2, por ahí en la mitad dice, tomando forma de siervo. Tomó forma de siervo, tomó una toalla y se la ciñó, porque quienes tomaban las toallas y se las ceñían para lavar los pies de otras personas, eran los siervos. Eso era una actividad que hacían los siervos. Así que estos dos textos van como parejo. Y el versículo 5 de Juan 13 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y volviendo a Filipenses 2, 7, la última parte y 8, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si ustedes notaron, yo lo noto. Para mí, estos dos textos, parece que Filipenses 2, por su naturaleza, es una explicación del plan de salvación. Nos está narrando que Jesús, siendo el mismo Dios, decidió quitarse de su posición de Dios y venir como humano al planeta y morir haciéndose siervo, humillándose hasta morir en una cruz. Y Juan 13, para mí parece ser como una escena, como un sketch, como, como una representación teatral pequeñita de esta escena grande de Filipenses 2. Es como que Jesús representa el plan de salvación a través de ese acto de quitarse su vestidura de maestro, ceñirse una toalla y lavarle los pies a sus discípulos. Es como una representación. Es una representación del plan de Dios para la salvación. Y entonces lo que sucede, queridos, ahora sí vamos a entrar en materia, ahora sí vamos a meternos en el lío de esta situación. Jesús se quita el manto. Jesús se quita el manto y eso es algo inesperado, es algo sorprendente, es algo raro para los discípulos, porque Jesús lo que está mirando es a ver si alguno se va a decidir a lavar los pies de los demás. Están todos sentados y Jesús así, yo me lo imagino, ¿no? Como esperando, diciendo, ¿será que alguno? 3 años y medio llevan conmigo. Ojalá alguno tenga la voluntad de lavar los pies, ¿no? En un curso intensivo con Jesús, donde Jesús les decía, entre vosotros no será así, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el que le sirva a los demás, ¿cierto? Y también hablando con la mamá de Juan y de Santiago, que le, ay Señor, que mis hijos se hagan en tu reino a tu izquierda y a tu derecha. Y los discípulos peleando, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y Jesús diciéndole, es que ustedes no tienen que pensar en eso, el que quiera ser grande tiene que servir. Y Jesús así como esperando a ver si alguno se ponía a lavar los pies de los demás. Y los discípulos sentados así como, pues ahí está Juan, ¿no? Juan es el menor, Juan debería lavar los pies, ¿no? Y Pedro diciendo, es que yo soy el mayor, yo que me voy a poner a lavar los pies de los demás. Porque es que, querida familia, los esclavos extranjeros eran los que lavaban los pies, ni siquiera los siervos judíos. Era algo tremendamente humillativo, era una tarea realmente servil. Y entonces Jesús se humilla tomando una forma de siervo y eso es algo que los discípulos no pueden entender, no pueden comprenderlo, no tienen la forma de entenderlo. El versículo 6 nos sigue diciendo, miren lo que dice el versículo 6. Cuando llegó Jesús a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Lo que Pedro le está diciendo es, Señor, ¿qué estás haciendo? No me cuadra lo que estás haciendo, no te entiendo. Porque ¿saben qué pasa? El hombre no entiende lo que Dios está haciendo y eso pasa todo el tiempo. ¿Qué esperaban los discípulos de Jesús? ¿Ustedes creen que esperaban un señor que lavara los pies o esperaban un rey? ¿Mm? Estaban esperando un rey. Se imaginaban ya por varios meses cómo iba a ser la coronación, cómo iban a hacer la proclamación, cómo iban a hacer la aclamación del nuevo rey, cómo iba a ser su gloria, su grandeza. Eso es lo que esperaban de Jesús, pero no se imaginaban que fuera un siervo. En esta escena, Judas, que estaba ahí presente, se sintió conmovido a confesar su pecado, pero después se sintió ofendido
con lo que Jesús estaba haciendo. Hay un libro que me encanta y siempre se lo recomiendo leer, se llama Deseado de todas las gentes. Es un libro maravilloso, fascinante, de principio a fin, me hace amar cada día más a Dios. Y lo que este libro dice, en el capítulo 71, página 601, párrafo 2, es que Judas, después de verle a Jesús degradarse a sí mismo como pensaba, se confirmó en su propósito de negarlo, de confesarse engañado, y fue poseído por un demonio y se decidió a completar la obra que había prometido hacer, que era entregar a Jesús. Es que cuando vi a Jesús, Juan dijo, así no vamos para ningún lado. Es que, Señor, no sabes hacer de rey. Los reyes tienen que andar así, derechitos, con las manos moverse así, con delicadeza, no lavando los pies, ¿no? Tienes que aprender a ser de rey, tienes que saber cómo se hace el lobby con los fariseos. Ustedes saben que en la política todo esto es un tema de lobby, es de hacer amistades, de tener buenas relaciones, de entrar con un manto real, de verse imponente, de ganarse a los dirigentes. Judas pensaba, es que, Señor, yo te voy a enseñar a ser rey. ¿Mm? ¿Saben, queridos? Judas era como el más inteligente del grupo. Era de un razonamiento agudo. No se le escapaba ninguna. Era tan bueno, tan perspicaz, tan inteligente que él administraba los recursos del ministerio de Jesús porque tenía la capacidad matemática y entendía de finanzas. Y seguramente era el más inteligente entre los discípulos y se sentía, él lo sabía, él se sentía superior a ellos porque ellos no tenían ni idea de cómo funcionaba el mundo, de cómo tratar con las autoridades, de cómo tratar con los fariseos, con los romanos, de cómo se fraguaba una coronación. Judas tenía un plan de marketing, Judas tenía un plan financiero, Judas tenía un plan de muchas magnitudes para cuando Jesús fuera rey. Pero cuando se encuentra con esta escena, Judas queda tremendamente confundido y dice, eh, lo voy a leer literalmente, que Jesús, si Jesús podía humillarse así, él no podía ser el rey de Israel. Judas tenía eso en su mente. Si Jesús se humilla lavando los pies de esta gente, él no puede ser el rey. Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, pues igual él hiciera lo que hiciera, iba a suceder. Su acto de entregar a Jesús no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que él sería obligarse a librarse y mostrar que era poderoso y que tenía todo el poder. Así que Judas dijo, en todo caso, voy a ganar algo por hacer lo que voy a hacer. ¿Saben? Judas, pensando cómo resolver el asunto, entonces concluye que si Jesús no tiene que morir, pues no va a morir. Y si tiene que morir, pues igual como sea va a morir. Porque empezó a reflexionar tanto acerca de Jesús que a veces nos pasa a nosotros, que nuestros razonamientos más profundos y brillantes nos separan de Dios. Porque cuando ponemos toda nuestra inteligencia al servicio de explicar todo lo relacionado con Dios, llega un punto en que llegamos a un callejón sin salida. Y ya voy a hablarles un poco de eso. Desvirtuamos a Dios, desconocemos a Dios cuando nos esforzamos demasiado. Cuando volvemos a la escena de la Pascua, Pedro diciéndole a Jesús, Señor, ¿me vas a bañar los pies? ¿Qué estás haciendo? Nos muestra que no comprendieron a Jesús y nos ha pasado a nosotros que tampoco comprendemos a Jesús. Es una constante desde el principio, desde que Satanás plantó la duda en el hombre, ha logrado hacer que el hombre no entienda a Dios. Y yo me lo imagino en el cielo conversando con los ángeles, ¿no? Yo no digo nada, ¿no? Pero dicen que Jesús salió con una que quiere que lo andemos adorando y que quiere como que sea adorado por todo el mundo. Yo no digo nada, estamos como hartos, pero mire, yo mejor me quedo calladito, yo no quiero hablar, que lo adoremos, que lo adoremos. Me imagino también conversando con Eva, ¿no? En el huerto del Edén. ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo va a querer que tú comas del fruto, no? Por eso les prohibió comer de todos los árboles, ¿no? Mira, yo era una serpiente y ahora estoy hablando. Imagínate ahora tú, ¿no? Lo que llamamos hoy en día en el colegio la regla de tres simple. Si A es igual a B, C a qué es igual. Entonces así se la planteó la serpiente. Si hubiera una serpiente y ahora hablo, tú que eres un ser humano, que eres mucho más avanzado, ¿en qué te vas a convertir si comes de este fruto? Y plantó la semilla en Eva, una semilla de duda. Entonces Eva se quedó pensando, ¿no? Oiga, si este animal no se murió y subió un grado en la escala porque ahora habla, yo, que soy humano,
pues si como este fruto podría ser igual a Dios, no, la serpiente no se murió. Y empieza a generarse esa incomprensión, duda, desconfianza que nos separa de Dios. El pecado puso una separación que Dios no, en la que Dios no puede hacerse comprender por parte de nosotros, y a nosotros nos cuesta comprenderlo. El plan de salvación es Dios constantemente intentándose hacer entender por el hombre, pero es que hay límites, hay lugares que no podemos entender. Y yo les pregunto, ¿cuántos pasajes del Antiguo Testamento hay confusos? ¿Ustedes creen que la Biblia es fácil de entender? ¿Que hay pasajes del Antiguo Testamento de pronto, o creen que hay pasajes del Antiguo Testamento como que difíciles? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que me diga su opinión, que la escriba por ahí. ¿Será que toda la Biblia está facilita de entender? ¿Cierto? No hay pasajes difíciles. Yo les voy a decir solamente uno que me ha pasado, me han preguntado incluso, y se lo expresé a un doctor erudito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué si Dios le dice al pueblo de Israel, no matarás, como está escrito en la ley en el sexto mandamiento? Luego les dice, cuando lleguen a esta ciudad, maten a todos. Y me preguntan eso y yo digo, ¿cómo explico a Dios? ¿Cómo puedo entender esto? Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender. Y yo les pregunto, ¿hay pasajes en el mundo que son difíciles de entender, que son confusos? Por ejemplo, el sufrimiento de los niños. La reflexión, si Dios existe, ¿por qué los niños sufren? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué Dios permite que los asesinen, los violen, hagan cualquier cantidad de vejámenes con ellos? ¿Por qué si hay un Dios bueno pasa lo que está pasando desde hace unos meses en Ucrania? Miles de personas salen huyendo, otros mueren peleando por su país, por sus familias. Lo que pasa en Siria. Si Dios existe, ¿por qué estos pasajes del mundo son confusos? Y no podemos entender a Dios en medio de estas situaciones. Y no sé si les ha pasado que hay pasajes también confusos en nuestra vida, que miramos atrás y decimos, Señor, ¿qué explicación tiene esto? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo soy fiel a ti? ¿Por qué si yo hago todo lo que tú me pides, estoy sin trabajo o estoy enfermo, mis hijos están en las drogas o mi negocio se está derrumbando o tengo dificultades en mi matrimonio, o tengo dificultades con mis hijos, qué sé yo? Cosas que de verdad decimos, Señor, pero es que no entiendo. Hay pasajes difíciles en nuestra vida, en el mundo, en la Biblia, en todas partes. Hay cosas que no logramos comprender. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Y con esto ya vamos llegando a la cúspide de esta reflexión. El versículo 7 nos da la respuesta más impresionante, como un paradigma impresionante que aplica para muchas cosas. El versículo 7 dice que Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Me da la impresión de que esta es una respuesta clave para el plan de salvación. No es solo una respuesta para Pedro. Es como Dios hablando a todo aquel que no entiende lo que pasa, que tiene dudas sobre las escrituras, que tiene dudas sobre lo que pasa en el mundo, que tiene dudas sobre las cosas que han pasado en su vida. Y es como que Dios hablando desde el infinito del universo y dice, como que yo diciendo, Señor, ¿qué haces? ¿Qué es esto que pasa? Y una voz llega diciendo, no te lo puedo explicar. Sé que no lo entiendes, Leo, pero tú confía. Te prometo que lo entenderás después. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Que salió el sembrador, sembró el trigo y luego vino uno malo y sembró cizaña. Y entonces, ¿por qué no arrancamos la cizaña para salvar la cosecha? La explicación es, no se hace. Se espera hasta el momento de la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Es como que la respuesta y la solución está al final, no ahora. ¿Lo resolvemos ya? No, aún no, porque es que no podemos comprender todo ahora. Hay cosas que vamos a entender después.
En la respuesta de Jesús, queridos, hay algo implícito además que me encanta, y es que está bien no entender. Jesús dice, Pedro, está bien que no lo entiendas, es incomprensible. Con tu mente, con los datos que tienes en tu cabeza, no se puede comprender. Y Dios no le reprocha a Pedro que no lo entienda. No le dice, ay, Pedro, qué bruto eres. No, Jesús le dice, Pedro, es que está bien, lo entenderás después. ¿Y saben qué me gusta de esto, queridos? Que a veces nos sentamos a dar explicaciones cuando hay desgracias y me pone a pensar, eso no está bien. De- Voy a darles un ejemplo. Alguien muere y no, es que esto seguramente fue por tal y tal cosa. Ay, es que este hermano que es de la iglesia o que es cristiano, qué sé yo, lleva sin trabajo. No, eso es porque él está por ahí en pecado, tiene algún pecado secreto. Nos queremos explicar todo de Dios y queremos dar explicaciones a todo lo que sucede y no sucede cuando en verdad deberíamos callarnos. Si Dios no encuentra necesario explicar lo que hace, ¿por qué nosotros sí queremos explicar lo que Dios hace? A veces el silencio es elocuencia. Señor, esto no lo entiendo. Es nuestra expresión. Y Dios dice, ya lo sé, Leo. Es que es incomprensible desde tu perspectiva. Desde donde estás tú no lo puedes entender. Esto me recuerda otro texto que está por ahí unas páginas después, Juan 16:12. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto es una confirmación donde Jesús les dice a los discípulos, es que tengo muchas cosas que contarles, pero es que no las pueden entender, no las pueden soportar. Más adelante el Espíritu los guiará. Durante la historia revelará lo que va a suceder, pero ahora no las pueden entender. Es como, ahorita no, pero luego. Pasa como con los niños. No sé, pero a mí me pasaba, cuando era niño, me preguntaba, ¿y por qué mi papá no compra todo el supermercado? ¿Por qué solo un paquete de galletas? ¿Por qué no compra todas las bolsas? ¿Cierto? No es tan difícil. ¿O por qué cuando va al cajero uno saca más plata? ¿Por qué solo saca un poquito de plata? ¿O por qué no comemos solo chucherías en la casa? ¿Por qué no desayunamos unas papitas margarita y al almuerzo una hamburguesa y por la noche una salchipapa con un perrito caliente y un paquete de Doritos? ¿Por qué no comemos solo chucherías? Un niño no entiende esas cosas. ¿Por qué papá se va a trabajar en vez de quedarse a jugar en casa? También me preguntaba eso. ¿Por qué mi papá se tiene que ir a trabajar? ¿Por qué no se queda a jugar conmigo? ¿Cierto? ¿O por qué el niño, explíquenle por qué los hacemos comer espinacas? ¿Por qué hacemos a nuestros niños comer espinacas? ¿Mm? O comer eh, berenjenas, no sé, que a muchos no les gusta. Miren esta, ¿por qué los llevamos al médico a que les pongan una vacuna? ¿Mm? Porque el niño, ¿cómo le explicamos? Sí, ¿por qué los hacen comer aguacate? Dice mi amor, ¿por qué le hacen comer el aguacate? Es delicioso, pero a ella no le gusta. A mí no me gusta el tomate de árbol y digo, no le den eso a sus niños, pero bueno, ustedes verán. Este, llevar al niño a la vacuna. ¿Cómo le explico a un niño de 2 años que lo lleva a un lugar absolutamente desconocido, que además huele raro, y llega un tipo o una señora con una sonrisa así mientras desenfunda lo que va a ser como un arma letal, que es como medio brazo del niño, y el niño dice, Nos van a matar"? ¿No? Sí, además viene y le pone la inyección, ¿cierto? Y esto es, entra a la piel y duele, y el niño mira al papá y el papá no hace nada. ¿Cómo un niño puede entender eso? ¿Y cómo le vamos a explicar al niño de 2 años? No, hijo, lo que pasa es que los anticuerpos y tienes que inocularles la sustancia para producir unas defensas. Esto no lo puede entender el niño, es incomprensible. Nos pasa a nosotros intentándole explicar a los niños hasta que con el tiempo ellos lo van a entender. No sé si ustedes se acuerdan que sus padres les decían, cuando usted sea papá, usted va a saber lo que es, ¿cierto? Cuando usted sea grandecito y pague sus recibos, va a saber lo que es ganarse la papita. ¿Mm? No ahorita, lo entenderás después, porque es normal no entender. Eso es lo que pasa detrás de toda esta escena.
Volviendo a nuestro texto de Juan 13, el versículo 8 dice que cuando Jesús, después de decirle que él lo entenderá después, pero le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. Es que Pedro era en plan, el que no entiende eres tú, Señor. Porque yo no entiendo, el que no entiende eres tú. En tu vida me vas a lavar los pies. Y ese momento de tensión como entre Jesús y Pedro, ¿cierto? Porque Pedro salió con esos absolutismos que nos definen también a nosotros, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a los esposos decirse, es que tú siempre haces esto, es que tú nunca haces aquello, es que jamás has dicho tal cosa. Y así Pedro como, Señor, tú jamás me vas a lavar los pies, absolutista, ¿no? Así como somos nosotros. Yo creo que Pedro es la mejor representación de nosotros. Y entonces Pedro le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. Pero lo que me encanta es que Jesús le dice pacientemente, ¿no? Le responde con paciencia. Todo esto, Pedro, miren lo que dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Vamos a traducir esa respuesta de Jesús, porque debemos entenderla para nosotros. Lo que Jesús le dice a Pedro con paciencia y como complemento de su anterior respuesta es, todo esto lo hago por ti. Toda esta escena, este sketch, que es como el plan de salvación, lo hago para que tú y yo estemos juntos. Porque querida familia, todo lo que Dios hace, así lo entendamos o no lo entendamos, lo hace para que al final tengamos parte con Él y estemos juntos. Y cuando le dice esto a Pedro, Pedro como es de todo o nada, es absolutista, dice pues, antes decía, nunca me vas a lavar, ahora le dice, pues Señor, ahora me lavas entero. Ustedes leen el versículo 9, dice que Simón le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro dijo, ¿sabes qué? Ahora me bañas completo, los pies, las manos, la cabeza. Ahí estaba Pedro chapoteando en medio de su incomprensión. Y Jesús le dice como, Pedro, no hace falta que si yo te lavo los pies y ya estuvo bueno, ya estuvo suficiente. Luego lo entenderás. ¿Saben cómo se traduce la respuesta de Pedro ahí, querida familia? Pedro lo que dice de otra manera es, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero si hay que hacer esto, lo hago. Si hay que hacer esto, me entrego a ti. Me zambullo si es necesario. ¿Dónde hay que tirarse? Pues me tiro. Confío en ti. Me rindo. La única forma sensata de terminar una discusión con Dios es rendirse. La única forma sensata de terminar una discusión, perdón. La única forma sensata de terminar una discusión con Dios es rendirse. La otra alternativa es la de Judas. No entendía tampoco Judas. Judas estaba igual que Pedro, no entendía la situación. Pero Judas, en vez de quedarse a entender la respuesta como lo hizo Pedro, en vez de aceptar ese lo entenderás después, no, no, se rebeló y ya saben cómo acabó, porque nuestros mejores razonamientos nos llevan a estos callejones sin salida, donde nuestras explicaciones más brillantes sobre Dios nos llevan a no encontrar nada. Judas se creía más inteligente, pero Pedro fue el que supo aceptar la incomprensión sin perder la fe. Pedro, a pesar de que no era tan inteligente como Judas, fue el que supo aceptar cómo sobrellevar este asunto de no entender las cosas de Dios sin perder su fe. Porque en esto consiste la vida cristiana, aceptar que hoy por hoy no comprendo todo de Dios y sin embargo no por eso voy a perder la fe. Miren lo que dice segunda de Timoteo 4:7. Y aquí el apóstol Pablo, de una manera fascinante, nos deja redondear esta idea. Segunda de Pedro 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo nos presenta esta expresión, he guardado la fe. Toda la vida, si la fe fuera una llamita, si la fe fuera una velita que llevo en mi mano, Satanás estaría buscando apagar nuestra fe. Como que es que me han dicho que Dios es orgulloso. Es que si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que los niños sufran? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Si tú eres un cristiano que sigue a Dios, ¿por qué sigues sin trabajo? ¿Por qué tu hogar se desborona? ¿Por qué tus hijos están en las drogas? ¿Por qué estás sin dinero? ¿Por qué tu empresa se quebró? Todo el tiempo Satanás intenta apagar nuestra fe, soplando esa llama que es nuestra fe. Y Pablo lo resguarda y le dice, yo guardo mi fe. No entiendo, pero confío, Señor.
Y cuando llega al final de su vida, Pablo dice, he llegado, aquí está mi fe, he peleado la batalla, he acabado la carrera, pero aquí tengo mi fe. Es decir, Señor, no sé lo que haces, no entiendo, Señor, no entiendo muchas cosas de ti, no comprendo tu forma de actuar, no sé por qué haces lo que haces, pero lo único que sé es que confío en ti y que quiero estar contigo. No comprendió Adán y Eva, ni su pueblo, ni los profetas. Está bien que no lo entendamos, pero simplemente confiemos. Es lo que nos dice este texto. Pasaremos seguramente la eternidad intentando estudiar y comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Ojalá que lleguemos a este día, que podamos gestionar a través de nuestra vida esas cosas que no entendemos de Dios, pero guardando nuestra fe. Ojalá podamos tolerar cuando Dios calla ante lo que no podemos entender y decir, no lo entiendo, Señor, pero me callo. No intentando explicar todo lo que Dios hace, porque ni Él mismo se explica. Ojalá lo hagamos tan llenos de una esperanza contagiosa que permita a los demás aferrarse en medio de la incomprensión. Porque si ustedes recuerdan, esta historia al final va a terminar bien. Este viaje va a llegar a puerto seguro. Así que no permitamos que las cosas que no entendemos nos apaguen la fe en nuestro Dios. Dios los bendiga. Los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Querido Dios, hay muchas cosas que no hemos entendido en nuestra vida, de la Biblia, del mundo, de nosotros mismos, cosas que hemos vivido que no entendemos. Pero hoy nos queda algo en nuestra mente, y es que todo lo que tú haces lo haces para que estemos contigo. Eh, Pasarán muchas veces en que tendremos que soportar tu silencio entre nuestras dudas. Pasarán muchas veces en las que tendremos que esperar a ver si algo nos revela lo que está sucediendo. Pero ¿y si no sucede? Ayúdanos a saber que hoy no lo entendemos, pero quizás después sí. Y a pesar de que no entendamos algo hoy, todo lo haces para que estemos contigo. Ayúdanos a no perder nuestra fe, a guardar nuestra llama, esa velita que es nuestra fe, y que no permitamos que nada nos la apague, sino que podamos decir como Pablo, he terminado mi carrera, he guardado mi fe y aquí la traigo, cuidadita, sin que perdamos nuestra confianza en ti. Bendice a todos los que están en esta reunión y ayúdales a tener presente siempre que aunque no entendamos muchas cosas, tú estás allí detrás de todo porque tienes un plan. En el nombre de Jesús te pido y te agradezco todo.